¿Cuánto crees que puedes conocer a alguien por medio de sus diarios? Si bien quizá ahora no es común llevar un diario, ¿cuánto crees que alguien podría conocerte a ti por todo aquello que guardas en ese blog de notas en tu teléfono o en ese chat privado que tienes contigo mismo? Y sí, la lista de compras también cuenta. Me presento, soy Yae y hoy vamos a hablar de los cuadernos íntimos de Beethoven, que más que un diario son anotaciones y cartas escritas por el autor y que con el tiempo se han ido encontrando. Aquí la privacidad queda bastante de lado, pues seguramente casi nada de lo que escribió Beethoven fue con la intención de que fuera leído por alguien más y mucho menos publicado. Son simplemente reflexiones y recordatorios personales. Aunque existe un escrito que Beethoven sí hizo con la intención de que fuera leído por otros, pero seguramente el autor no se imaginó hasta dónde llegarían sus palabras. Me refiero al Testamento de Heiligenstadt, el cual iremos comentando a lo largo del video, pero me gustaría enfocarme en él sobre todo al final. Siento que al leer todas estas pequeñas anotaciones que hizo el compositor, nos encontramos con una parte desconocida de él, pues podemos verlo desde las cosas más comunes como comprar papel para hacer sus partituras, hasta qué pasaba por su mente en aquellos momentos de más desesperación. Y si bien podemos conocer mucho del autor a partir de su música, al menos a mí me parece interesante conocerlo desde este otro lenguaje, desde las palabras cotidianas en un entorno mucho más casual. Por ejemplo, si nos referimos a diarios o correspondencia hecha por escritores, de algún modo ya conocemos su esencia al momento de escribir, cómo se expresaban y la manera en la que utilizaban el lenguaje. Pero si nos referimos a un compositor, él usa el sonido, las pausas y la intensidad de los instrumentos para llegar a quienes lo escuchan. Sin embargo, todas estas pequeñas anotaciones están hechas desde el silencio. Y es que Beethoven es una de las figuras más reconocidas de la música clásica, no solo el nombre como tal, sino también su rostro. Esta imagen que se nos ha mostrado del compositor desde el cabello despeinado, el gesto serio, los labios un poco tensos, más los rumores que corrían alrededor de su personalidad, nos han dejado una imagen de él que, si bien era una persona apasionada e intensa, también era malhumorado, retraído y poco sociable. Y como veremos más adelante, estas ideas no se formaron después de la muerte de Beethoven, sino que los propios rumores llegaron al compositor y en ocasiones venían de personas que debieron de ser más cercanas a él. Aún así, no niego que haya podido tener estas actitudes, sin embargo, siento que si solo nos quedamos ahí, hay mucho que no estamos viendo del compositor, pues en ocasiones la relación entre nuestros pensamientos, emociones y acciones es bastante compleja, sobre todo si nos vemos atormentados por circunstancias que están completamente fuera de nuestro control, como fue el caso de Beethoven. Él nació en 1770 y desde muy pequeño dedicó su vida al estudio de la música, aunque lamentablemente su primer maestro fue su padre, de quien se sabe era alcohólico y ejercía una gran presión y violencia hacia él. Pese a todo esto, Beethoven amó la música toda su vida. Sin embargo, él empezó a perder la audición a la edad de 26 años. Sí, él, un compositor, alguien cuya vida estaba completamente relacionada al sonido, estaba quedándose sordo. Este problema fue limitando sus relaciones sociales, pues él temía que se dieran cuenta de su condición y por ello ser juzgado, y que esto afectara su carrera como compositor. Y todo esto lo atormentaba, como podemos observar en una carta dedicada a su amigo Carl Amenda. Debo de confesar que tengo una vida miserable. Durante casi 2 años no he asistido a ninguna reunión social porque encuentro imposible decir a la gente que estoy sordo. Por mucho tiempo él buscó guardar este secreto, sin embargo, cuando su condición fue empeorando, al grado de ya casi haber perdido por completo su capacidad auditiva, él se fue encontrando más en esta encrucijada entre ser sincero con su situación y el temor que sentía de cómo podían reaccionar las personas al conocer su secreto. No nos privemos de los amigos por evitar el dolor a perderlos. Siento que dentro de esta frase él nos muestra cómo el temor lo fue limitando. Aún así, dentro de sus anotaciones encontramos esta intención de convivir más con las personas,
Quizá tú mismo alguna vez te hayas planteado ser más sociable, salir más con tus amigos o tener más conversaciones en torno a temas de tu interés. Por ejemplo, en 1814 nuestro compositor escribe: Invitar a cenar a alguien cada día. Por ejemplo, músicos con quienes discutir, hablar de instrumentos, etc. que me da bastante curiosidad cómo es que se da instrucciones y planea lo que podría ocurrir en estas reuniones, lo cual me hace sentir que quizás sobrepensaba mucho las cosas. Y bueno, si consideras su condición, creo que es bastante fácil empatizar con estas actitudes. Si al final invitó a cenar a alguien todas las noches o no, es algo que no sabemos. Pero para 1817 más o menos sigue la misma línea con esta nota. Pasar algunas horas en sociedad, a mediodía y por la tarde. Eso distrae y cambia un poco la atmósfera que se respira en casa. Que si lo pensamos, la mayoría del tiempo Beethoven hacía home office. Y para quienes nos hemos encontrado en esta situación, sabemos lo pesado que se vuelve que tu espacio de descanso y de trabajo sea el mismo, pues en muchas ocasiones no descansas ni puedes dejar de pensar en el trabajo. Y probablemente para Beethoven pasar tanto tiempo ensimismado en sus pensamientos no era algo sano, por lo que probablemente necesitaría salir y tomar un poco de aire fresco. Sacrifiquemos la vida al arte y que el arte no sea un santuario. Pese a todas sus circunstancias, Beethoven encontró en la música un refugio. Y si tú eres el tipo de persona a la que le encanta estar rodeada de imágenes de sus artistas favoritos, pues Beethoven también fue así y nos deja constancia de ello en la siguiente nota. Retratos de Händel, Bach, Gag, Mozart y Haydn. Tomad un lugar en mi cuarto. Vosotros podéis ayudarme a aceptar mis sufrimientos. Hablando con mayor profundidad de lo que significaba el arte para Beethoven, él una y otra vez nos remarca el motor que era la música y la composición dentro de su vida, y cómo sin importar lo difícil del camino él persiste, pues el tiempo que dedica a esto lo describe como aquellas horas que dedica para emplear su espíritu. Que hay que entender que nos estamos refiriendo a inicios del siglo XIX y bueno, este era el tipo de lenguaje que se empleaba en aquel momento. Quizá otra de las frases que más engloba todo esto podría ser la siguiente. Vive desde ahora para tu arte. Tan limitado como sea tu horizonte hoy en día a causa de la debilidad de tus sentidos. El arte es, sin embargo, para el porvenir, el único objetivo de tu vida. Seguramente, de un modo u otro, todos hemos pasado por un momento en el que sentimos casi imposible poder cumplir alguno de nuestros sueños. Y para mí ver cómo alguien que logró pasar a la historia está tratando de impulsarse para seguir adelante, pues es algo que me llena de emoción y que me hace sentir mucho más cercana a esta faceta más íntima de Beethoven. Me imagino esta crisis que lo rodeaba y cómo él mismo se habla sobre la resignación y los sacrificios que tiene que hacer. Haz lo necesario para realizar tu más ardiente deseo y acabarás lográndolo. Y claro que podemos encontrar una gran cantidad de notas dotadas de reflexiones, pero debo decir que me encanta leer estos simples recordatorios que nos hacen pensar en la vida cotidiana de los autores, pues siento que en muchas ocasiones engrandecemos tanto su figura que pareciera que ya no estamos hablando de personas y nos olvidamos de esa parte cotidiana que todos vivimos. Como este simple recordatorio de comprar un cepillo para limpiar los zapatos, o también estas otras notas donde se plantea organizar sus partituras y estanterías, cosa que seguramente muchos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión y que terminamos procrastinándolo un poquito. Evidentemente, Beethoven dentro de sus anotaciones nos habla sobre su música, y me encanta ver esas pequeñas obsesiones que él tenía, como cuál era el papel que le gustaba para escribir las versiones finales de sus obras, cómo éste debía de tener entre 20 y 24 líneas, y por supuesto, dónde comprarlo y cuánto costaba. Pasando a la cuestión del proceso creativo, siento que en ocasiones se nos pinta casi como algo mágico, un don y nada más.
cuando en realidad detrás de todo esto existen horas y horas de trabajo, momentos en el que no todo sale bien, hay que borrar, corregir y volver a escribir. Como en esta pequeña anotación donde él comenta que pasó 2 meses y medio corrigiendo y reescribiendo su ópera Fidelio. Leer este tipo de notas de la mano del propio compositor y ver cómo es que se organiza para resolver los problemas que se le van presentando o cómo se apoya de estos pequeños recordatorios para saber qué secciones quiere que tenga su música o cuál es el carácter que quiere que tengan estas secciones, siento que de algún modo es algo refrescante y nos ayuda a conocer el propio proceso creativo del compositor. Dentro de esto, una de las anotaciones que más me llama la atención es la siguiente. Dios sabrá por qué mi música de piano me produce siempre muy mala impresión. Y es que no me imagino de qué manera Beethoven juzgaba su música, aunque al final también da bastante responsabilidad a aquellos intérpretes que ejecutaban mal sus obras, por lo que se plantea simplificar algunas partes de sus nuevas composiciones para evitarse esas molestias. Y finalmente llega a la siguiente conclusión. Jamás una partitura es reproducida tal como lo compuso el autor. Aunque pareciera una frase un tanto simple, siento que detrás de ella existen tantas reflexiones que me imagino que Beethoven hubiera podido hablar de esto por horas. Y dentro de sus composiciones también podemos ver cómo a través del lenguaje musical busca llevar a los intérpretes a esa idea exacta que tenía sobre su música. Hasta aquí mucho de lo que he comentado son algunas notas reunidas en un documento conocido como Manuscrito Fischer, el cual abarca aproximadamente desde 1804 hasta 1820. Que de aquí podríamos seguir hablando de muchos otros acontecimientos en la vida de Beethoven y sus reflexiones. Sin embargo, ahora me gustaría enfocarme a este otro documento que mencionaba en un inicio, y que personalmente a mí siempre me ha dado mucha tristeza, que es el Testamento de Heiligenstadt. Este documento es anterior a todo lo que hemos comentado hasta aquí, pues fue escrito en 1802. Para este momento el compositor había visto decaer su salud sin que ningún médico pudiera ofrecerle una solución, y con la idea de que esto solamente empeoraría, él siente que su vida está terminando, o en su defecto que la única alternativa que le queda es terminar con su vida. El testamento está dirigido a sus hermanos Carl y Johann e inicia así. Oh, hombres que me juzgáis, o me hacéis pasar por loco o misántropo. Qué injustos sois conmigo. Mi corazón y mi espíritu se inclinan desde la infancia al dulce sentimiento de la bondad. Pero desde hace 6 años, mirad cuál es mi estado horrible, agravado por médicos sin juicio, engañado 1 año y otro en la esperanza de mejoría. Como comentaba en un inicio, es su sordera lo que lo aleja de las otras personas, y como él mismo lo dice, lo obliga a vivir su vida en soledad. Y aquí nos muestra la desesperación que siente al tratar de convivir con personas que no son conscientes de su condición. Cuán duramente me ha herido la triste experiencia. No me era posible decir: hablad más fuerte, gritad porque estoy sordo. ¿Cómo sería posible revelar la falta de un sentido que debería de ser en mí más perfecto que en los demás? Es sorprendente pensar en todo lo que pudo componer Beethoven sin ser capaz de escuchar. Sin embargo, aquí nos cuenta lo mucho que le lastima perderse de cosas tan simples como cuando alguien a su lado dice escuchar el canto de las aves y para él solo está el silencio. Y es aquí donde él nos habla de cómo había llegado a la idea de terminar con su vida, pero ha sido el arte quien le ha detenido, pues ve imposible irse sin haber dado todo de sí, por lo que a su vez tiene miedo de no tener el tiempo suficiente para poder seguir componiendo. Tratándose de un testamento, aquí da algunas indicaciones de qué quiere que se haga con sus instrumentos y sus pertenencias. Se despide de sus hermanos y de otros amigos cercanos,
y a la vez se resigna al pensar que el final llegará pronto. Y unos días después añade esta postdata. Como caen las hojas en otoño, marchitas. Así va mi esperanza. Providencia, deja que un solo día de alegría nazca para mí. Hace tiempo que me es extraño el eco íntimo de la verdadera alegría. Por suerte, nuestro compositor vivió muchos años tras haber escrito estas palabras y pese a sus dificultades, dedicó todos estos años a la composición, dejándonos obras maravillosas donde él expresa todas estas emociones que no pudo poner en palabras. Hasta aquí el video, así que te invito a conocer más de lo que escribió Beethoven, así como su música, y nos vemos por mis otras redes sociales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario para que podamos seguir platicando sobre este tema.